Hola buenas gente de YouTube, hoy les traigo el libro narrado de Five Nights at Freddy's Ojos de Plata, pero antes de iniciar por favor suscríbanse, denle a la campanita. Bueno, sin más dilación empecemos con el video. El bebé. Charlie cayó sobre sus manos y rodillas. Estaba atrapada detrás de una hilera de juegos arcade, apretada en el espacio entre las consolas y la pared, cables eléctricos enredados y enchufes inútiles estaban esparcidos debajo de ella. Estaba acorralada. La única salida era ir más allá de la cosa, y no era lo suficientemente rápida como para lograrlo. Podía verlo acechando de un lado a otro, captando movimientos cada que pasaba ante los espacios entre los juegos. Apenas había espacio suficiente para moverse, intentó gatear hacia atrás pero su pie se enganchó en una cuerda, se detuvo y retrocedió para desenredarlo cuidadosamente. Oyó el choque de metal contra metal y la consola más alejada se balanceó contra la pared. Volvió a golpearla, rompiendo la pantalla, luego atacó la siguiente, chocando contra ellas casi rítmicamente, rasgando la maquinaria, acercándose. Tengo que salir, tengo que hacerlo. El pensamiento de pánico no fue de ninguna ayuda. No había salida. Le dolía el brazo y quería sollozar en voz alta. La sangre empapaba la venda hecha jirones, y parecía que podía sentir la sangre fluyendo. La consola a unos metros de distancia se estrelló contra la pared y Charlie se estremeció. Se estaba acercando. Podía oír el ruido de los engranajes y el chasquido de los servos, cada vez más fuerte. Aún cerrando los ojos podía ver la forma en que la miraba, ver el pelaje enmarañado y el metal expuesto debajo de la carne sintética. De repente, la consola frente a ella fue arrancada y volcada, arrojada como un juguete. Los cables de alimentación debajo de sus manos y rodillas fueron arrancados, Charlie resbaló y tropezó, casi cayendo. Se contuvo y miró hacia arriba, justo a tiempo para ver el balanceo hacia abajo de un gancho. Capítulo 1. Bienvenidos a Hurricane, Utah. Charlie sonrió irónicamente ante la señal y siguió conduciendo. El mundo no se veía diferente a un lado del letrero, pero sintió una anticipación nerviosa cuando lo pasó. No reconoció nada. Realmente no había esperado hacerlo, no tan lejos en las afueras de la ciudad, donde todo era carretera y espacio vacío. Se preguntó qué aspecto tendrían los demás, quiénes y qué hacían ahora. Hace 10 años eran mejores amigos. Y luego aquello sucedió y todo terminó, al menos para Charlie. No los había visto desde que tenía 7 años. Se escribían todo el tiempo cuando eran niños, especialmente con Marla, quien escribía como hablaba, rápido e incoherente. Pero a medida que crecieron, se fueron separando, las letras eran cada vez menos, y las conversaciones previas a este viaje habían sido superficiales y llenas de pausas incómodas. Charlie repitió sus nombres como para asegurarse de que todavía los recordaba. Marla, Jessica, Lamar, Carlton, John y Michael, esa fue la razón del viaje después de todo, Michael. Han pasado 10 años desde su muerte, 10 años desde lo que sucedió, y ahora sus padres querían juntarlos a todos en una ceremonia de dedicación, todos sus viejos amigos reunidos para presenciar el anuncio de la beca creada en su nombre. Charlie sabía que era una buena idea, pero la reunión todavía se sentía un poco macabra. Se estremeció y apagó el aire acondicionado, aunque sabía que no era el frío. Mientras conducía hacia el centro de la ciudad, comenzó a reconocer cosas. Algunas tiendas y el cine, que ahora anunciaba el éxito de taquilla del verano. Sintió un breve momento de sorpresa, luego se sonrió a sí misma. ¿Qué esperabas? ¿Que todo el lugar permaneciera igual? Un monumento al momento de tu partida, congelado para siempre en julio de 1985. Bueno, eso era exactamente lo que esperaba. Miró su reloj. Todavía quedaban unas horas que matar antes de que todos se reunieran. Pensó en ir al cine, pero ella sabía realmente lo que quería hacer. Giró a la izquierda y se dirigió fuera de la ciudad. 10 minutos después, se detuvo y salió del auto.
La casa se alzaba ante ella, su silueta oscura era una herida en el brillante cielo azul. Se recostó contra el auto, un poco mareada. Se tomó un momento para calmarse, respirando profundamente. Ella sabía que iba a estar ahí. Una mirada ilícita a los libros bancarios de su tía unos años antes le dijo que la hipoteca había sido cancelada y que la tía Jen todavía estaba pagando impuestos a la propiedad. Solo habían pasado 10 años. No había razón para que hubiera cambiado en absoluto. Charlie subió los escalones lentamente, observando la pintura descascarada. La tercera escalera todavía tenía una tabla suelta, y los rosales se habían apoderado de un lado del porche, sus espinas mordían con avidez la madera. La puerta estaba cerrada, pero Charlie todavía tenía su llave. Nunca la había usado realmente. Mientras la deslizaba en la cerradura, recordó a su padre poniendo la cadena alrededor de su cuello. En caso de que alguna vez la necesites. Bueno, ella la necesitaba ahora. La puerta se abrió fácilmente y miró a su alrededor. No recordaba mucho sobre sus primeros años aquí. Tenía solo 3 años, y todos los recuerdos se desvanecieron en la confusión del dolor y la pérdida de una pequeña sin comprender por qué su madre tenía que irse, aferrándose a su padre en todo momento, sin confiar en el mundo que la rodeaba a menos que él estuviera ahí, a menos que se sostuviera fuertemente a él, enterrándose en sus camisas de franela con el olor a grasa y metal caliente. Las escaleras se extendían hacia arriba frente a ella, pero no se movió directamente hacia estas, sino que entró en la sala de estar, donde todos los muebles aún estaban en su lugar. Realmente no lo había notado de pequeña, pero la casa era demasiado grande para los muebles que tenían, por lo que las cosas se extendieron demasiado para llenar el espacio. La mesa de café estaba demasiado lejos del sofá para alcanzarla, el sillón demasiado lejos del otro lado de la habitación para mantener una conversación. Había una mancha oscura en las tablas del piso de madera, cerca del centro de la habitación, la rodeó rápidamente y fue a la cocina, donde los armarios contenían solo unas pocas ollas, sartenes y algunos platos. Charlie nunca había sentido la falta de nada cuando era niña, pero ahora parecía que la inmensidad innecesaria de la casa era una especie de disculpa, el intento de un hombre que había perdido tanto para darle a su hija lo que podía. Tenía una forma de exagerar todo lo que hacía. La última vez que estuvo aquí, la casa estaba a oscuras y todo parecía estar mal. La llevaban por las escaleras hasta su habitación, aunque tenía 7 años y podría haber ido más rápido sola. Pero la tía Jen la recogió cuando se detuvieron en el porche delantero y la llevó mientras ella iba protegiéndose la cara como si fuera un bebé al sol deslumbrante. En su habitación, tía Jen la soltó y cerró la puerta del dormitorio detrás de ellas, le dijo que empacara y Charlie lloró porque sabía que todas sus cosas jamás cabrían en esa pequeña maleta. Podemos regresar por el resto más tarde, dijo la tía Jen, su impaciencia era evidente mientras Charlie se cernía indecisa en su armario, tratando de decidir qué camisetas llevar. Nunca regresaron por el resto. Charlie subió las escaleras y se dirigió a su antiguo dormitorio. La puerta estaba abierta y cuando la abrió, sintió una sensación vertiginosa, como si su yo más joven pudiera estar sentada ahí entre sus juguetes, mirar hacia arriba y preguntar: ¿Tú quién eres? Entró. Como el resto de la casa, su habitación estaba intacta. Las paredes eran de color rosa pálido, el techo se inclinaba dramáticamente hacia un lado, siguiendo la línea del techo pintado para que combinara. Su vieja cama todavía estaba apoyada contra la pared, debajo de una gran ventana, con el colchón aún intacto, aunque las sábanas habían desaparecido. La ventana estaba ligeramente abierta, y las cortinas de encaje podridas se movían de un lado a otro por la suave brisa del exterior. Había una mancha oscura de agua en la pintura debajo de la ventana, que se extendía hasta el colchón, donde el clima había afectado a lo largo de los años, exponiendo el abandono de la casa. Charlie se subió a la cama y cerró la ventana.
Con un chillido obedeció, dio un paso atrás y centró su atención en el resto de la habitación, en los inventos de su padre. Su primera noche en la casa había tenido miedo de dormir sola. No recordaba la noche, pero su padre le contó con tanta frecuencia la historia que ésta se había formado en sus recuerdos. Se sentó y lloró hasta que su padre vino a buscarla, él la levantó y abrazó, le prometió que se aseguraría de que nunca más volvería a estar sola. A la mañana siguiente, la tomó de la mano y la condujo al garaje, donde se puso a trabajar, cumpliendo esa promesa. El primero de sus inventos fue un conejo morado, ahora casi gris por los años de estar expuesto a la luz del sol. Su padre lo había llamado Theodore. Era del tamaño de una niña de 3 años, su tamaño en ese momento, tenía pelaje de felpa, ojos brillantes y un elegante corbatín rojo. No hacía mucho, solo agitaba una mano, inclinaba la cabeza hacia un lado y decía con la voz de su padre: «Te amo, Charlie». Pero fue suficiente para darle un vigilante nocturno, alguien para hacerle compañía cuando no podía dormir. En este momento Theodore estaba sentado en una silla de mimbre blanca en el rincón más alejado de la habitación. Charlie lo saludó con la mano, pero no se activó, no le devolvió el saludo. Después de Theodore, los juguetes se volvieron más complejos. Algunos funcionaron y otros no, algunos parecían tener fallas permanentes y otros simplemente no atraían la imaginación infantil de Charlie. Sabía que su padre los llevó de regreso a su taller y los recicló, por partes, aunque no le gustaba verlos desmantelados. Pero los que se quedaron, los que amaba, ahora estaban ahí, mirándola expectantes. Sonriendo, presionó un botón al lado de su cama. Pero no pasó nada. Lo empujó de nuevo, manteniéndolo presionado por más tiempo, y esta vez, al otro lado de la habitación, con el cansado crujido de metal sobre metal, un unicornio comenzó a moverse. El unicornio, a quien Charlie había llamado Stanley por alguna razón que ya no recordaba, estaba hecho de metal y había sido pintado de blanco brillante, daba vueltas alrededor de la habitación en una pista circular, moviendo su cabeza rígidamente hacia arriba y abajo. La pista ahora chirriaba cuando doblaba la esquina y se detenía al lado de donde Charlie estaba sentada en la cama. Se agachó y se arrodilló a su lado en el suelo, acariciando su costado. Su pintura brillante estaba agrietada y descascarada y su rostro se había oxidado, por lo que sus ojos se veían vivos por la descomposición. «¿Necesitas una nueva capa de pintura, Stanley?», dijo Charlie en voz alta. El unicornio miró hacia adelante, sin responder. Al pie de la cama había una rueda hecha de metal remendado, siempre le ha recordado a algo que podría encontrar en un submarino. Charlie lo giró. Se atascó por un momento, luego se dio, girando como siempre. Al otro lado de la habitación, la puerta del armario más pequeño se abrió y salió navegando ella en su camino, una muñeca del tamaño de una niña con una taza de té y un platillo en sus pequeñas manos como una ofrenda. El vestido a cuadros de ella seguía intacto y sus zapatos de charol todavía brillaban. Tal vez en el armario había estado protegida del daño de la humedad. Charlie tenía un atuendo idéntico, de cuando ella y ella tenían la misma altura. «Hola, ella», dijo suavemente. Cuando la rueda se desenrolló, ella se retiró al armario otra vez, cerrando la puerta detrás de sí. Charlie la siguió hasta la pared del armario. Los armarios se habían construido para alinearse con la inclinación del techo, había 3 de estos. Ella vivía en el más pequeño, que tenía unos 3,5 pies de altura. Al lado había uno de un pie más alto, y un tercero, más cercano a la puerta del dormitorio, que tenía la misma altura que el resto de la habitación. Charlie sonrió, recordando. «¿Por qué tienes 3 armarios?», había John preguntado la primera vez que vino. Ella lo miró sin comprender, confundida por la pregunta. «Simplemente esa es la cantidad que hay», dijo finalmente. Luego, a la defensiva, señaló al más pequeño. «Como sea, ese es de ella», agregó.
John asintió, satisfecho. Charlie sacudió la cabeza y abrió la puerta del armario del medio, o lo intentó. La perilla la detuvo bruscamente. Estaba cerrada. La sacudió un par de veces, pero se rindió sin mucha convicción. Se quedó agachada en el suelo y levantó la vista hacia el armario más alto, su armario de niña grande que algún día usaría de mayor. No lo necesitarás hasta que seas más grande, solía decir su padre, pero ese día nunca llegó. Ahora estaba ligeramente abierto, pero no lo perturbó. No se había abierto para ella, solo había cedido al paso del tiempo. Antes de ponerse de pie, notó algo brillante, medio oculto bajo el borde de la puerta central cerrada. Se inclinó hacia adelante para recogerlo. Parecía una pieza rota de una placa de circuito. Sonrió levemente. Tuercas, tornillos, pedazos y piezas habían estado por todas partes alguna vez. Su padre siempre tenía partes perdidas en los bolsillos. Llevaría algo en lo que estaba trabajando, lo dejaría y olvidaría dónde estaba, o peor aún, dejaría algo a un lado para su custodia y nunca lo volvieran a ver. También había un mechón de su cabello aferrado a él. Lo desenrolló cuidadosamente del pequeño tiny lip de metal en el que estaba pegado. Finalmente, como si lo hubiera estado posponiendo, Charlie cruzó la habitación y recogió a Theodore. El color de su espalda no se había desvanecido por el sol como la parte delantera de su cuerpo, era del mismo color púrpura oscuro que ella recordaba. Presionó el botón en la base de su cuello, pero él permanecía sin vida. Su pelaje estaba gastado, una oreja colgaba suelta por un solo hilo podrido, a través del agujero podía ver el plástico verde de su placa de circuito. Charlie contuvo el aliento, escuchando con miedo. Dijo el conejo con un ruido apenas audible. Charlie lo bajó, con la cara caliente y el pecho apretado. Realmente no había esperado volver a escuchar la voz de su padre. Yo también te amo. Volvió a mirar alrededor de la habitación. De niña había sido su propio mundo mágico y ella lo poseía. Solo unos pocos amigos elegidos pudieron entrar. Se fue a la cama y volvió a poner a Stanley en su camino. Se fue, cerrando la puerta detrás de ella antes de que el pequeño unicornio se detuviera. Salió por la puerta trasera del camino de entrada y se detuvo frente al garaje que se había convertido en el taller de su padre. Medio enterrado en la grava, a pocos metros de distancia, había una pieza de metal y fue a recogerla. Estaba articulado en el medio, lo sostuvo en sus manos, sonriendo un poco mientras lo doblaba de un lado a otro. Una articulación del codo. Me pregunto a quién iba a pertenecer. Ella había estado en este lugar muchas veces antes. Cerró los ojos y el recuerdo la abrumó. Era una niña otra vez, sentada en el piso del taller de su padre, jugando con trozos de madera y metal como si fueran bloques de juguetes, tratando de construir una torre con las piezas irregulares. El taller estaba caluroso, estaba sudada, la suciedad se le pegaba a las piernas mientras se sentaba en sus pantalones cortos y zapatillas de deporte. Casi podía oler el fuerte olor metálico del soldador. Su padre estaba cerca, nunca fuera de su vista, trabajando en Stanley el unicornio. La cara de Stanley aún estaba inacabada. Por un lado, blanca, brillante y amigable, con un brillante ojo marrón que casi parecía ver. La otra mitad de la cara del juguete estaba formada por tableros de circuitos expuestos y partes metálicas. El padre de Charlie la miró y sonrió, ella le devolvió la sonrisa directa. Detrás de su padre, en un rincón oscuro, apenas visible, colgaba un revoltijo de extremidades de metal, un esqueleto retorcido con unos abrasadores ojos color plata. De vez en cuando, daba una sacudida extraña. Charlie trató de nunca mirarlo, pero mientras su padre trabajaba, mientras jugaba con sus juguetes improvisados, su ojo volvió a mirarlo una y otra vez. Las extremidades contorsionadas parecían casi burlonas, la cosa era un horrible bufón, sin embargo, había algo en eso que sugería un dolor enorme. «Papi», dijo Charlie, su padre no levantó la vista de su trabajo.
Papi, dijo de nuevo, con más urgencia, y esta vez él se giró lentamente hacia ella, como si no estuviera completamente presente en el mundo. ¿Qué necesitas, cariño? Ella señaló el esqueleto de metal. ¿Le duele? Quería preguntar, pero al mirar a los ojos de su padre descubrió que no podía. Sacudió su cabeza. Nada. Él asintió con la cabeza con una sonrisa ausente y volvió a su trabajo. Detrás de él, la criatura dio otra sacudida horrible. Sus ojos aún abrasaban. Charlie se estremeció y volvió al presente. Miró hacia atrás, sintiéndose expuesta. Bajó su mirada y se fijó en algo. 3 ranuras muy espaciadas en el suelo. Se arrodilló pensativa y pasó el dedo sobre una de ellas. La grava estaba dispersa, las marcas muy desgastadas en la tierra. ¿Un trípode de algún tipo? Era la primera cosa desconocida que había visto. La puerta del taller se abrió ligeramente, invitándola, pero no sintió deseos de entrar. Rápidamente regresó a su auto. Acomodándose en el asiento del conductor, se detuvo. Sus llaves habían desaparecido, probablemente se le habían caído del bolsillo en algún lugar dentro de la casa. Volvió sobre sus pasos, solo mirando hacia la sala de estar y la cocina antes de dirigirse a su habitación. Las llaves estaban en la silla de mimbre, junto a Theodore. Las recogió y sacudió por un momento, no del todo. Eso sería todo por hoy. Mañana les traigo más capítulos. Me despido, adiós.